Y es cierto, ¿no? Hoy en día las carreras profesionales están siendo cada vez más exigentes. La automatización, la inteligencia artificial está prácticamente realizando los trabajos que antes, por ejemplo, lo hacía uno de manera mecánica. Entonces, ¿qué es lo que va a prevalecer, profesor? Va a prevalecer pues aquellos trabajos que se necesita pues de un análisis, de un especialista que pueda llevar a cabo la producción o la actividad, ¿verdad? Muy bien, eso obviamente es lo que se está dando en estos momentos. Entonces, debido a que la universidad es uno de los lugares donde uno se va a profesionalizar, muchos jóvenes necesitan de una orientación que les permita conocer cuál es el perfil, la carrera que va a elegir. ¿Y por qué? Porque también está demostrado, jóvenes, que a lo largo de muchos años, a veces el universitario, ya sea por la presión familiar, ya sea por las exigencias de otra índole que no necesariamente tiene que ver con la aspiración del propio estudiante, ingresa a la universidad y cuando está en el tercer o cuarto ciclo, se arrepiente y se da cuenta pues que no es la carrera que ha elegido. ¿Qué pasó ahí? No hubo pues una orientación previa, no hubo una guía que desde el colegio le permitiera pues tomar decisiones acertadas en ese momento. Es ahí donde pues empieza a tomar fuerza lo que es la orientación vocacional. Ahora, tú dirás, profesor, ¿y qué es una vocación? Por aquí justamente te pongo un pequeño resumen, ¿de acuerdo? Y espero pues que también tú tengas tu propia opinión con respecto a ello, ¿no? Por ejemplo, la vocación pues es la inclinación hacia alguna profesión, carrera, actividad u oficio que obviamente quieran desarrollar de forma óptima, eficiente ¿no? y eficaz. Esto es muy importante. Aquí, jóvenes, lo más importante es lo que ustedes quieren realizar. Al margen de las pretensiones económicas, de la posición que uno quiera llegar o las expectativas que uno tenga con respecto pues a la carrera en sí. Hay una página que se llama ponteencarrera.com, me parece, donde obviamente le dan al estudiante pues una serie de información, porque claramente hay carreras pues que ganan muy bien, están dentro del rango en la cual hay mucha gente que está orientada a ello, pero justamente estoy seguro que tu profesora o la psicóloga que van a tener en una reunión en unos minutos te va a mencionar pues que lo más importante es lo que uno obviamente quiere realizar, porque un buen profesional es también aquella persona pues que se apasiona por lo que hace. Esto es fundamental. Y puedes obviamente lograr ser el mejor, ¿no? Para eso obviamente hay que, como muchos mencionan, tener pues o darle pues ese valor agregado para poder diferenciarte del resto. Porque así como ustedes ingresan y van a terminar la universidad, hay muchos que también van a hacer lo mismo. La pregunta es, ¿tú como profesional te vas a diferenciar del resto? Pues ahí empieza pues a entrar lo que es la especialización, empieza a tener una mayor experiencia en base obviamente a lo que vas a realizar, ¿correcto? Pero lo fundamental es que te agrade lo que haces. Esto es fundamental. Si no existe ese pilar, esa esencia, simplemente pues va a ser muy complicado que tu vida profesional pueda mejorar, porque no está la esencia, no está la base ahí, que es justamente lo que a ti te gusta hacer, ¿de acuerdo? Y eso felizmente está cambiando. Poco a poco los jóvenes están descubriendo su propio talento y en base a ese talento pues poder realizar sus actividades. Por ejemplo, hay muchos de repente que están muy apasionados por la paleontología. Y si bien es cierto, el Perú es uno de los países que todavía no ha despertado, ni hay, digamos, lo suficiente como para poder hacer que esta carrera sea muy lucrativa, por así decirlo, muchos jóvenes pues optan aún todavía por seguir ingresando a las universidades como San Marcos o de repente la Universidad de Palermo en la Argentina, que sabemos que ese país tiene, digamos, un nivel mayor, un mayor nivel en cuanto a esa carrera, ¿correcto? Sin duda, pues Estados Unidos es
la más importante, pero no todos obviamente alcanzan a poder, digamos, ir a esas universidades, pero pueden ir a una que está pues muy cerca, que está en esta parte del continente, ¿no? Que es la Argentina, por ejemplo. Pero igual, pues acá también existe la carrera de paleontología, pero como les mencioné, no está tan desarrollada como en esos países. Tanto es así que a pesar de que el Perú, digamos, es muy posible que tenga restos fósiles, pues la mayoría de los museos no tienen los restos fósiles, ¿no? Por ejemplo, yo ayer estaba justamente en el Museo Natural y había una pequeña sección donde habían dinosaurios. A lo mucho vi un carnotauro y me parece un brachiosaurio, pero mayormente he visto fósiles de ballenas, de megalodón, bueno, lo que queda, porque tú sabes que el megalodón, pues, o los tiburones, no, mayormente no son huesos, sino cartílagos. ¿Y por qué? Porque gran parte de Perú, pues, estaba en el fondo del mar. La cordillera andina, pues, sobresalió, pues, hace recién unos millones de años atrás. En cambio, la Argentina tiene su dinosaurio, y hay un dinosaurio ícono, que es el más grande que hay en la región. Y la han bautizado con el nombre de el argentinosaurio. ¿Han escuchado hablar sobre el argentinosaurio? ¿Qué dicen? ¿Han No, escuchado hablar? profesor. ¿No? ¿No han escuchado hablar? Ahí tiene su argentinosaurio, ¿no? Chile es otro país que también está entrando pues a ser competitivo, ¿no? Y también pues posiblemente llamen a su dinosaurio el chilenosaurio, quién sabe también, ¿no? Ahora, profesor, ¿cuándo tenemos a nuestro cholosaurio? Por ahí, de repente, pues cuando la paleontología empiece pues ahí desarrollándose cada vez más, es muy posible que eso sea así, ¿correcto? Solamente pues que hay que volver a recordar que parte de nuestro país pues sin duda estaba en el fondo del mar. Pero teníamos en la Amazonía peruana un cocodrilo gigantesco, el Purusaurus. Ahí, pues, por ejemplo, sería interesante estudiarlo, ¿sí o no? O plantas silvestres, por ejemplo. En fin, lo importante es que tengas un panorama amplio de las diversas carreras que se están llevando en el mundo. Es más, te invito a que ahora también, como estamos o somos parte ya de la cuarta revolución industrial, que puedas indagar un poco más sobre la inteligencia artificial, la robótica, mmm, la Internet de las cosas, en fin, todo eso obviamente es fundamental porque son las nuevas carreras que el mundo necesita. Eso es fundamental. Entonces, ese es con respecto a la orientación vocacional. Ahora bien, ¿existen test, profesor, de orientación vocacional? Por supuesto. Ahora, yo sé que en la Internet hay muchos test de orientación, pero lo más importante es que en este caso sea un test personalizado. Y qué mejor ahora, pues, que en unos minutos tienes este evento y es importantísimo, obviamente, poder, obviamente, saber cuál es el perfil o tu habilidad. Recuerden que la inteligencia que tenemos no solamente es en tener memoria, en resolver problemas matemáticos. La inteligencia también está pues, en la habilidad que tú tienes en el control corporal, en el escribir, en el hablar, en fin, las famosas inteligencias múltiples, por ejemplo, que señalan muchos psicólogos. Lo importante es hallar justamente esas habilidades. ¿Todos somos inteligentes, profesor? Por supuesto, todos somos inteligentes. ¿Por qué? Porque ¿qué es la inteligencia? Es la capacidad, pues, de resolver los diversos problemas que tenemos en nuestra vida cotidiana. Simplemente es eso. Y ahí está justamente qué mejor que orientarnos. Y ojo, se recomienda que la orientación vocacional empiece desde el colegio. Y si es posible, desde tercero y secundaria, no quinto, ¿eh? Desde tercero y secundaria, para ir obviamente viendo cuál es, digamos, la habilidad, la capacidad que tiene cada estudiante. Profesor, ¿y qué pasa si no consigo una carrera que no está en el Perú? Pues tienes un amplio panorama. Hoy en día, pues las universidades pues, son muy abiertas. Tienes obviamente varios lugares y todas obviamente online. El futuro, obviamente, de la educación, como vuelvo a repetirle, está pues en las clases híbridas o virtuales. Cuando quieres hacer tu doctorado o maestría, pues obviamente vas a poder realizarlo en cualquier parte del mundo desde tu computadora, ¿correcto? Y lo importante es que se especialicen. Su profesión, jóvenes, no acaban con terminar la carrera universitaria. Al contrario, empieza. ¿Y qué voy a empezar a hacer, profesor, ahí? Especializarme.
Ese es fundamental. Me especializo, tengo mi maestría, tengo mi diplomado, hago algún tipo de curso adicional, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, y no es necesario pues que tú tengas que entrar a, pues, a una institución para hacerlo. Puedes obviamente tú mismo utilizando las herramientas que es la internet para poder obviamente reforzar sus conocimientos. Por ejemplo, en los últimos 15 años yo he tratado por mi propia cuenta aprender bastante de herramientas digitales. He aprendido a hacerlas, incluso he hecho videotutoriales, a pesar de yo soy de tener una formación en ciencias sociales, pero utilizo las tecnologías justamente para ello. Entonces eso es muy importante y ustedes también deben obviamente hacerlo. Eso es fundamental, porque a medida que pasen los años, las tecnologías van evolucionando y tenemos que adaptarnos justamente a esas nuevas tecnologías. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hoy ya sabemos qué es orientación vocacional, ¿correcto? ¿Y qué más, profesor? ¿Qué más podemos hoy día descubrir en estos momentos? Bueno, miren, ¿qué factores pueden influir en la elección de una carrera? Este es interesante, ¿eh? Y ahí quiero que tú, por favor, me digas de manera personal, ¿cuál crees que es lo que más va a influir en ti? Porque yo estoy seguro que ahorita tienes una noción. No lo estás confirmando, es cierto, pero sé que tienes una noción ahí, pero eso va a depender, pues, obviamente, con el paso del tiempo, cómo obviamente se va a ir formando. ¿Por qué? Porque yo también te comento, cuando estaba en primaria, y yo no conocía pues muchas carreras profesionales, y obviamente siempre quise tener como referencia carreras muy conocidas, como era pues perdón, medicina, ingeniería, ¿no? Y cuando a mí me preguntaban, ¿de qué cosa quieres ser? Rápidamente decía pues ingeniero, ¿no? Porque era lo que yo conocía solamente, ¿no? Y era lo que más se veía, pues, ¿no? Era lo que más se escuchaba en la familia y todo eso. Pero sin embargo, pues poco a poco me di cuenta pues que de ingeniero no tengo nada, absolutamente, ¿no? Pero obviamente es algo que uno mismo va descubriendo. Es muy importante. Entonces, profesor, la vocación, ¿qué factor puede ser? Tus preferencias, para empezar. Pero yo te pregunto, para que tú prefieras alguna carrera, tienes que conocerla todas aquellas que existen, ¿sí o no? Y si es posible, tratar de experimentarlas para poder saber si realmente te gusta o no. E incluso aquí también influye mucho a veces la labor de un docente o de alguien que pueda ser tu referencia, que puede ser tu padre, tu madre o algún familiar, ¿no? Otro muy importante para que tú puedas elegir una profesión es tu talento, tu habilidad. ¿Para qué eres bueno? Todos somos buenos en algo. ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es obviamente esa capacidad que tú tienes o habilidad para poder realizar algo en la vida? Entonces, ahí ese también es una buena referencia, ¿no? Tu talento. Profesor, los aprendizajes, claro, los aprendizajes también influyen bastante, ¿no? Porque a medida que tú vas conociendo ciertas cosas en tu vida académica, ya sea en el colegio, ya sea en la universidad o en cualquier otra institución, esos aprendizajes te van a ir ayudando pues a conocer más y de repente pues te puede ir a agradar, sin lugar a duda. Yo, por ejemplo, poco a poco empecé pues a ir ahondando más en el tema de la, de lo que es la internet, la informática aplicada a mi carrera y me gustó y empecé a seguir buscando y esos aprendizajes se han ido pues cada vez manifestando en la práctica. Otro importante factor es la personalidad de uno. Claro. Yo puedo decir, profesor, yo quiero la carrera de medicina, no quiero ser doctor, pero si en el fondo de repente pues yo le tengo un poco de miedo a la inyección, a sacar sangre o examinar o hacer un diagnóstico, porque ojo, los universitarios que estudian medicina tienen que ir pues a la morgue, ¿no? Ahí en la universidad pues hay un lugar ahí y tú tienes que hacer una serie de trabajos. Ahí pues tienes que obviamente operar a animalitos. Pero si tú eres muy sensible, te emocionas demasiado con los animales y ahí tienes que hacer sacrificios en el sentido de que matar a un animalito para poder obviamente hacer experimentos, ¿sí o no? Hay gente que no puede hacer eso. Entonces ahí te das cuenta que también depende mucho de tu personalidad, ¿sí o no? Si tú le tienes miedo a la sangre, pues en la vida vas a ser pues una persona con mucha habilidad en la medicina, salvo que tú pues superes esa ansiedad, por ejemplo. Yo, por mi parte,
Me da mucho temor, tengo un miedo al vértigo, ¿no? Cuando yo, no sé si alguna vez tendremos esa sensación cuando estás en el techo de tu casa y cuando estás ahí acercándote, no sé, como sientes un poco de temor, ¿sí o no? Claro, ¿no? Entonces, y en cambio hay jóvenes que no le tienen nada miedo a eso y hacen pues ese tipo de actividades peligrosas, ¿no? Como escalar montañas. ¿Has escuchado hablar sobre los alpinistas? Estos hombres que se van pues a grandes montañas y no tienen miedo, pues, ¿no? O en todo caso controlan mucho sus emociones. Entonces va a depender, como se dice, mucho de la que es la personalidad. Ahora, imagínate una persona pues que quiera ser orador o quiera ser profesor, pero tenga mucho miedo, pánico ante la multitud. ¿Pasa o no pasa? Entonces, la pregunta es, ¿podrás obviamente hacer muy bien tu labor si tienes ese pánico, ese miedo, esa ansiedad? Que repito, si hay técnicas para poder controlarla, pero va a depender pues mucho de tu propia capacidad. Ahí entra pues tu talento, ¿correcto? Ese talento con la personalidad tiene que ir relacionadas. Profesor, ¿y cuál es el otro factor ahí que podría pues condicionar tus experiencias? Muy importante, las experiencias que tú puedas obviamente realizar, ¿de acuerdo? En base obviamente a tu trabajo que realizas. Ahora, hay mucha gente, por ejemplo, que tiene harta experiencia, pero lamentablemente por factor tiempo de otras cosas, no tienen un título que le respalda. Y aquí en el Perú, como en otras partes del mundo, el título pues es importante. Entonces hay gente pues que tiene la experiencia necesaria, pero ¿qué ocurre? Simplemente pues tiene que ir a capacitarse, tiene pues que realizar una serie de actividades para ello, ¿no? A ver, acá hay una manito ahí que están... Una pregunta. Sí, dígame, dígame, te Y una escucho. pregunta, ¿por qué alguna persona talentosa, Putielo hace su sueño el de editar si ellos nunca jamás fue a la universidad o nunca jamás ha conseguido un título? ¿Existe algunos casos de personas famosas que sí ha tenido todo un talento, pero no pudo tener su eso, o no pudo tener un papel a la universidad o un diploma de la universidad y lo a lo lato? Correcto. Por ejemplo, Steve Jobs, dueño de la marca Apple, varias veces abandonó la universidad, ha estudiado pues varias otras carreras y se dio cuenta pues no era lo que buscaba, incluso tuvo que viajar a la India, luego regresa, entonces era un hombre que todavía no estaba completamente definido su posición hasta que encontró pues el talento y pudo pues realizar una serie de cambios en su vida, ¿no? Muy, muy importante, ¿no? A ver, Eh, a ver, no la tengo acá, Ángeles. Ya, acá está, acá está. Ya está. Gracias, muy amable, Ricardo. Muy amable. Ya está. Claro, eso es un ejemplo, ¿no? Pero hoy en día, pues, existe la posibilidad, pues, de que puedas obviamente titularte con la experiencia que tú tienes. Pero eso es parte de ello, ¿no? Y lo otro es importante, es en base a tus necesidades, ¿no? Pero ahí también se confunde mucho, jóvenes, ¿no? Piensa pues de que el hecho de ser doctor vas a ser millonario y todo. Claro, es una carrera muy, en este sentido, reconfortante económicamente, pero si no entra pues tu talento ahí, tu personalidad, pues, o las preferencias, simplemente pues no vas a estar totalmente feliz a pesar que ganes ese dinero, ¿no? Y no vas a poder llegar a ser pues un gran profesional, ¿no? Entonces, cuando me refiero acá a necesidades, me refiero obviamente en la convicción que uno tiene de querer ser un gran profesional y contribuir, ¿no? Con la humanidad, ¿no? No hablemos solamente con el tema monetario, porque si fuese así, no estaría pues estudiando ciencias sociales, estaría estudiando pues, ingeniería petroquímica o geólogo, ¿no? Que son carreras al menos que son muy asequibles acá, o ingeniero de software, ¿no? Que sin duda pues ganan muy bien, ¿no? No, no te preocupes, perfecto, no hay problema, no hay problema. Muy bien, entonces ese digamos importante, ¿no? Y bueno, la última factor es tu historia personal. Claro, tu historia personal, tus actividades que tú realizas, ¿no?
constantemente, ¿no? Es más, hay gente que todavía, eh, por ejemplo, no tiene definida una carrera, pero sin embargo están escribiendo en su muro, hacen videotutoriales de algo que los apasiona y tiene muchos seguidores. Entonces ahí uno se está dando cuenta que tiene talento para eso, ¿no? Y prácticamente ahí pones tu marca, ¿no? Tu marca personal, pues, ¿no? De lo que obviamente tú puedes o sabes realizar. Hay gente que aprovecha muy bien sus redes sociales justamente para promocionar, ¿no? Para poder dar a conocer su talento al resto del mundo. Tantos artistas, por ejemplo, que han logrado pues ser conocidos gracias a estas plataformas. No sé si alguna vez, bueno, ustedes todavía son chiquitos, pero por ejemplo, hace 10 años atrás salió del anonimato un jovencito que colocó un video en YouTube, un jovencito canadiense, y se volvió pues un artista famoso. ¿De quién está hablando, profesor? De Justin Bieber, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Y hoy en día, pues, los youtubers, los tiktokers están marcando la tendencia, ¿sí o no? Tanto así, pues, que ahora muchas instituciones del Estado, pues, quieren que también paguen impuestos, porque ganan mucha plata, pues, ¿sí o no? Claro, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Todos tenemos un talento, lo importante es descubrir cuál es, ¿sí o no? Entonces, ahí está, pues, ¿no? Pero estos son los factores, pues, que inciden bastante, ¿no? En lo que es la personalidad, ¿no? O, perdón, la vocación. Pero es importante, repito, que esté alguien ahí apoyando a la persona para guiarlo, pues, y pueda, pues, realizar la clase como corresponde. Es fundamental. Entonces, ahí están, pues, los factores. Ahora, yo te pregunto, de todos estos factores, ¿cuáles de todas es la que influye más en esa vocación que tú quieres, obviamente, realizar? ¿Cuál podría ser? A ver, yo sé que muchos de repente dicen, no, profesor, mi preferencia, otro, mi talento, no, profesor, mi experiencia. A ver, ¿cuál es? A ver, vamos a ver. ¿Alguien por ahí de repente quisiera participar? ¿Crees que sea el factor que puede influir bastante en tu vocación? El talento de cada uno y su El preferencia. talento, ¿no? Tu preferencia, mayormente puede ser eso, ¿no? Claro que sí. Muy bien, excelente, Ricardo. Muy bien. No creo que estén pensando más que todo en el dinero, ¿no? ¿O sí? Profesor, es que yo la carrera que yo quiero estudiar, porque siento va con mi personalidad, es como que te pagan una buena cantidad. Ay, ¿qué carrera más o menos es? Derecho político. Derecho político, ya la carrera de abogacía, pero te especializas en derecho político, claro. Hay también el derecho corporativo, ¿no? Para defender las grandes empresas, ahí también te paga muy bien, ¿no? Perfecto. ¿Alguien más por ahí de repente quiera participar? Ahí sobre qué factor podría influir en tu vocación para elegir alguna carrera. Necesidades. Tus necesidades, muy bien, claro, puede ser también, ¿no? Pero esas necesidades van mayormente por el lado, pues, de querer lograr realizar algo para, o contribuir, ¿no? Espero que no sea tanto por el tema del dinero en sí, ¿no? Lo que pasa es que, o sea, en mi caso, es, más que te influirían dos, las preferencias y es porque me gustaría estudiar una carrera que tenga que ver con números, ya que es como mi materia favorita y en lo que más me desenvuelvo, pero a la vez quiero estudiar una carrera que me dé una buena estabilidad económica. Claro, correcto, muy bien. Dime, Luciana, te escucho. El talento. El talento, muy bien, correcto, muy claro, puede ser así. Muy bien, excelente, Luciana. Claro, es importante, ¿no? También. Entonces, estos son los factores que de hecho van a influir y todos son viables. Cada persona obviamente tiene su propia convicción, ¿no? Pero ahí está, ¿no? ¿Cuál es la motivación obviamente que uno tiene para poder obviamente realizarlo? Algunos se motivan solos, otros necesitan la motivación de otras personas. En mi caso, yo recibo motivación de otras personas, ¿verdad? En tema de la informática, sí, esa sí ha sido motivación propia, pero quien me empuja justamente a la enseñanza de la historia ha sido una maestra que tuve en el colegio, por ejemplo, ¿correcto? Y a partir de ahí pues empezó a gustarme más. Otra cosa que también me agradaba bastante era pues debatir o conversar en público. Y eso también es algo que me agrada. Pero solo, entonces yo puedo tener más de un talento. Claro que sí. ¿Por qué no? Claro que sí, puedes tener más de un talento.
La idea es obviamente saber pues cuál es el que más dominas y si puedes llevarla adecuadamente a las tres o cuatro o cinco talentos que debes tener. O de repente es un talento, que es un gran talento. Ahí está. Ahí está obviamente la observación que tú puedes realizar. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, interesante, interesante ver estos aspectos. Muy bien. Ahora, ¿en qué consiste, profesor, en el programa pues, de orientación vocacional? A ver, miren, la orientación vocacional, lo que primero que se busca es un perfil, ¿no? Un perfil vocacional. Profesor, ¿y ese perfil en qué se basa? En mis aptitudes, mis intereses y en los valores. A ver, profesor, ¿qué es una aptitud? Es en la capacidad, en la habilidad que tú tienes para poder realizarlo. Esa destreza que tú ya tienes de manera innata, que nadie te lo ha arrebatado, que tú solamente has logrado conseguir. Esa aptitud. Por ejemplo, yo tengo una aptitud, una capacidad, una habilidad para poder obviamente jugar o practicar un deporte. Por ejemplo, el fútbol. Tengo esa habilidad, tengo esa aptitud, tengo mi aptitud física, corporal, excelente, etcétera. ¿Por qué? Porque hay jóvenes que a veces, pese al talento que tienen, posiblemente pues hay unas cosas que de repente le pueden perjudicar, ¿no? Por ejemplo, el aspecto corporal, físico, emocional. Claro, tú puedes tener ese talento, pero si psicológicamente pues no estás preparado para realizar cierta actividad, ahí va a ser más dificultoso. Claro. Entonces eso es un problemita que puede haber, ¿no? ¿Correcto? Pero ahí te das cuenta pues que esa capacidad o habilidad que de por sí ya tienes no es suficiente, también está lo que es el interés. Si no hay un interés en explotar tu habilidad, simplemente pues no se va a poder realizar, jóvenes. ¿Cuántas personas que han tenido un potencial, que han tenido una gran habilidad para desarrollar por interés o por otra índole, no han podido pues completar su carrera profesional? No han podido obviamente desarrollarse completamente. Te comento el caso de un jugador de fútbol que era una promesa de fútbol peruano, el caso Cuquín Flores, un chico que venía jugando en el Cantolao, estamos hablando pues décadas atrás, y tenía pues muchos, incluso hay personas pues que se especializan, ¿no? En ver ese tipo de talentos y decían pues que era una promesa. Lamentablemente con el paso del tiempo, al no tener pues una formación emocional, familiar, que permitan desarrollarse personalmente, pues prácticamente no, ese talento pues se ha ido diluyendo. Ese interés de esforzarse, de poder ser un gran profesional, simplemente cayó. Se conformó con el talento que tenía, en la cual no pudo explotar mucho más. Y ahí entra también pues el tema de los valores que uno va a tener. El valor que uno tiene con respecto pues a la carrera que uno va a elegir. Y como yo le mencioné, ¿no? Eso de contribuir a la humanidad es un valor fundamental. Porque tú también puedes tener talento, pero para cosas malas, ¿no? Y la idea pues no es eso, ¿sí o no? Entonces, este es muy importante. Ahora, ¿saben la historia de Messi o no? ¿Alguien sabe la historia de Messi? Messi, por ejemplo, era un chico con mucho talento, pero tenía un gran problema cuando era menor de edad. Era muy bajito. Y obviamente para ser profesional, ser bajito pues no es algo que en este caso podría pues perjudicar su proyección como gran jugador, como gran futbolista. Entonces, debido a que su familia pues no tenía los recursos necesarios, al ver pues que tenía mucho talento, algunos empresarios extranjeros se lo llevaron, le pagaron todo el tratamiento. Sabemos pues que él utilizó pues hormonas de crecimiento y fue contratado en el Barcelona al poco tiempo, desde muy jovencito. Y así en el mundo hay mucha gente que busca, ¿no? Que analiza pues esos talentos y es cuestión obviamente de fortalecer, pero ese fortalecimiento de la persona pues no solamente es económico, ¿no? Es el fortalecimiento emocional que se va a ir dando, ¿no? Entonces, de hecho, pues ese es parte, ¿no? Entonces, para poder, digamos, tener una adecuada orientación vocacional, tiene que tener aptitud, interés y formación en valores, que es fundamental. Estos tres tienen que ir de la mano para que uno logre pues, ser un gran profesional.
Porque muchos, como repito, van formando ese talento, pero algo les estanca. Es porque no se cumplió completamente el interés y los valores. Entonces, ahí empieza pues, el problema. Profesor, ¿y qué es la información profesionográfica? Muy bien. Aquí entra a tallar pues el profesional que va a ayudar a orientarte a elegir una carrera. Ellos cuentan con los mecanismos, los instrumentos necesarios para que tú logres potencializar esa aptitud, ese interés, ese valor. Porque miren, la aptitud, interés y valor nadie te lo quita, es parte de tu formación en el entorno familiar, social, pero necesitas igual de un guía que te diga esto es así, así, así. Y vas a poder obviamente tener una mejor información de las diversas carreras que hay. Y eso también te puede ayudar pues a poder lograr tener hasta cierto punto una decisión para poder obviamente elegir una carrera, ya sea universitaria o de otra índole. Porque hoy en día las instituciones tecnológicas también están marcando la hora, porque se requieren obviamente de profesionales en base a ese tipo de situaciones. Y claramente van a haber universidades que de acuerdo a la demanda internacional van a tener que tener ese tipo de carreras. Por ejemplo, hace años atrás, nadie iba a imaginar pues que carreras universitarias que tengan que ver con ingeniería de software, que tengan que ver pues con el iCloud, o el Internet de las cosas, en fin, y van a ver, y va a haber y va a haber muchos chicos que van a querer obviamente elegir esas carreras, pero como le digo, lo importante, antes de ingresar a la universidad, elige la carrera que crees que es tu carrera, que es la profesión que tú quieres. Y eso obviamente es hacerlo antes de la universidad, porque cuando tú estés ya ahí, no solamente has invertido dinero, sino ¿qué cosa has invertido? Tiempo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre invertir tiempo y dinero? ¿Cuál crees? ¿Qué dicen ustedes? El dinero lo recuperas. La pregunta es, ¿el tiempo se podrá recuperar? No. No, nunca jamás. Nunca por nunca, ¿no? Claro, entonces, eso es muy importante. Entonces, el tiempo perdón, el dinero se recupera, pero el tiempo no. Y tu tiempo es muy valioso. ¿Por qué? Porque incluso puedes elegir otras carreras adicionales a las que ya tienes, por ejemplo, ¿no? ¿Qué mejor? Entonces, eso es muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está, jóvenes, justamente pues lo que es respecto pues a la orientación vocacional, al perfil vocacional, pero obviamente esto debe ir acompañado pues a esa información de este profesional que te va a ayudar pues a tener una orientación vocacional adecuada, ¿no? Que tomes la decisión acertada, ¿correcto? Entonces, esto es fundamental. Entonces, ¿qué entonces debo buscar ahí, profesor? De hecho, tú ya sabes qué habilidad tienes. La pregunta es cómo hacemos para que tengas ese interés en querer continuar con esa habilidad que ya de por sí la tienes. Pero esto va de la mano pues en los valores y ahí tiene que entrar bastante pues el rol de la familia, de la sociedad. Eso es fundamental, ¿correcto? Eso es fundamental. Ah, y también pues la institución educativa también pues refuerza sus valores. Eso obviamente es lo que nosotros tenemos que mencionar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué aptitudes, profesor, podemos ver aquí? Miren, la aptitud es la condición, pues, física que obviamente tienen las personas, tienen esas condiciones, es innato, ¿no? Es el potencial, obviamente, que tú tienes. Por ejemplo, profesor, quiero ser basquetbolista. Bueno, pero si tú mides 1,50 m, ¿cómo hacemos? ¿No? Tienes que tener al menos la talla, pues, ¿no? Y muchos basquetbolistas pues, miden más de 2 metros. Ahora, yo sé que en la NBA hay basquetbolistas que miden 1,90 m, que para el promedio es bajísimo, ¿no? Seguramente has visto esos programas donde ves ahí bajito, mire ese basquetbolista, bajito, pero bajito, bajito no es, porque los otros pues son altazos, son miden más de 2 metros, ¿no? Pero ahí está, pues ese talento. Claro, entonces, un basquetbolista por lo menos puede tener una altura siquiera pues 1,90 m para adelante, pues, ¿no? Para que pueda ser
No niego, pues, ahora, con eso no te digo pues que no juegues básquetbol, ¿no? Pero para la profesión obviamente va a ser como más complicado, ¿sí o no? Claro, ahí está la aptitud, ¿no? Es la formación física que tú tienes. Pues yo quiero ser futbolista, pero no sé ni 5 pataditas, no, tampoco, pues no podrías, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Tú quieres ser mejor futbolista, pero el talento no es para hacer que sea futbolista. Claro, es así. Entonces tú tienes que ver, obviamente, en qué uno es habilidoso, ¿no? Ahí está. Este también es importante, ¿ah? Porque como te repito, no basta simplemente con la aptitud, también está pues el interés, ¿no? Que es la preferencia que tú tienes para poder realizar algún tipo de actividad, ¿no? Algo que tú quieras obviamente poder hacerlo, ¿no? Tienes origen pues en las experiencias que han vivido, en aquello obviamente que quieren hacer, en fin, ahí está, ¿no? Es el interés obviamente que uno tiene, ¿no? La pasión, la motivación, que eso realmente es importante, ¿ah? Tú puedes ser gran habilidoso, pero si otra persona de repente no tiene la habilidad, pero tiene el interés, se apasiona por algo, ten cuidado con esa persona. Ten cuidado porque ahí está, pues ese es el empuje uno que tiene, ¿no? Y eso es fundamental. Miren, ¿alguien sabe quién es Pachacuti o Pachacútec? ¿Alguien se acuerda quién es el Inca Pachacútec? ¿Se acuerdan de él o no? ¿Se acuerdan o no? ¿Quién era Sí, Pachacútec? profesor. Claro, ¿no? Inca Pachacútec. Muy bien. Pachacútec tenía varios hijos, ¿ya? No voy a decir cuántos porque se van a sorprender, pero dentro de ellos había un hijo que él tenía que él lo quiso, pues, que él sea su co-gobernante. Pero este Inca o este hijo del Inca tenía otro interés. Él le encantaba más la naturaleza. A pesar de que Pachacútec veía en él un talento, ¿no? Pero él se dio cuenta que su talento más grande era pues el hecho de estar con la naturaleza. Así que eligió pues a su otro hijo para que cogobierne con él, que también pues tenía un talento mayormente militar, como el perfil que buscaba su padre. Y era pues Tupac Yupanqui. Y no se equivocó porque conquistó varios territorios. Conquistó pues gran parte sur del Perú, ¿no? Perdón, de la meseta de Collao, Chinchaizú, en fin. Entonces, una buena decisión. Pero como te repito, ¿no? Ahí está pues el interés, ¿no? Ese es obviamente hay que buscar, ¿no? ¿Cuál es ese interés, ese talento que tienes? Perdón, en base a esa habilidad, esa capacidad, ese talento, está pues la motivación, ¿no? ¿Qué te motiva a hacer eso? ¿Correcto? Entonces, eso también es importante. Y obviamente, pues, ese es de repente una de las cosas que más es difícil de conseguir, ¿no? El interés, la motivación, para que tú puedas alcanzar tus objetivos. Y por último, acá lo que justamente mencioné, que seguramente muchos tienen que, seguramente esto muchos quieren conocer, con respecto pues a los valores, ¿no? ¿No? Es todo aquello pues que estimamos como algo que es muy importante para nuestras vidas. Puede ser pues nos motiva nuestra familia, nuestros seres queridos, contribuir con la humanidad, claro. Y ahí pues nosotros vamos a establecer pues una serie de prioridades, que es que para nosotros qué es lo que nos interesa, ¿de acuerdo? Aquí pues básicamente aclaramos qué es lo que queremos de esa carrera, cuál es la finalidad, una finalidad humanística, lucrativa, etcétera, ¿no? ¿Qué buscamos en obtener al ser profesionales? ¿Qué es lo que yo busco? ¿Busco mi propia crecimiento personal o que con la profesión quiero contribuir a que los demás obviamente conozcan? Y ahí, digamos, lo que tú tienes que fijarte, ¿no? ¿Para qué quieres ser profesional? ¿Para qué quieres ser futbolista? ¿Para ser el mejor jugador del mundo, ganar mucho dinero? ¿O contribuir con tu país, con tu equipo, etcétera, ¿no? Pueden haber varias respuestas, pero es algo que también sería bueno que tú te hagas un autoexamen, ¿no? Un diagnóstico propio, en decir, oye, yo quiero esta carrera, ¿por qué? ¿Qué es lo que busco con ello? Claro, yo sé que primero muchos dirán, profesor, porque aparte que me gusta, me paga muy bien, excelente, pero hay algo más, ¿sí o no? Entonces, lo importante es averiguar, ¿no? ¿Qué es obviamente lo que nosotros buscamos? ¿De acuerdo? Entonces, eso obviamente es importantísimo. Muy bien. Ahora, como vamos hoy día a estar de 2 a 3 en esta importante charla en unos minutos,
Cuando retornamos al curso de ciencias sociales, ahí les voy a indicar pues una pequeña actividad, pero de ahí de antemano les advierto lo siguiente, en el sentido de que me gustaría pues de que una vez que se haya hecho la charla, que claramente ahora van a tener un mayor conocimiento de lo que significa esta de orientación vocacional, a mí me gustaría que, si es posible, obviamente, al ingresar a la plataforma, un pequeño comentario con respecto pues a cuál es el interés que tú tienes al elegir una carrera profesional. ¿Qué buscas con obtener esa carrera profesional? Y según tú, ¿cuál es la capacidad o habilidad que tú tienes para poder haber elegido esa carrera? Ahora, si tú todavía no has elegido una carrera, no hay problema. Pero yo sé que algunos de repente tienen esa ya condición o esa idea de poder plasmarlo, o perdón, esa idea de ser un profesional, ¿sí o no? Entonces, a mí me gustaría eso, ¿correcto? A mí me gustaría eso. Entonces, eso lo voy a mencionar ya con mayor detenimiento cuando estemos después de la charla que van a tener. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Bueno, hasta aquí, jóvenes, nuestro primer tema. ¿Alguna pregunta de repente que quieran hacer hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Muy bien, chicos. Entonces, No, claro, profesor. perfecto. Nos trasladamos entonces a la siguiente aula de las charlas que vamos a tener. Nos vamos a encontrar ahí, obviamente. En esto, pero ya no como anfitrión, sino como también un espectador también, ¿ya? Entonces nos encontramos y luego retornamos pues a las de 3 a 4. ¿Ya, chicos? En ciencias sociales. Profesor, perdón, disculpe, buenas tardes. Mucho Buenas gusto, tardes, ¿cómo profesor. está? Mi es Marlene, la coordinadora Marlene. de TOE, la psicóloga del colegio. ¿Cómo está? Pasaba Buenas para tardes. recordarle a los chicos, como sé que usted es nuevo, entonces pasaba por recordarles a ellos, a su tutor ya le di todo el tema que vamos a trabajar y también el link, no sé si lo tienen todos ustedes o si no lo comparto por el chat igualmente al profesor para que pueda ingresar. Por Solo favor. es de dos a 3 chicos, de ahí nuevamente regresan a su clase con el profesor. ¿Ok? Ok. A ver, ese es el link, ¿todo lo aprecian? ¿Sí? ¿Ya? Sí. Ingresan, hay algunas preguntas que tienen que marcar porque es de una universidad que nos está apoyando, ¿no? Entonces, llenan las preguntas y luego van a ingresar pues al taller, ¿ok? Ok. Usted también, profesor, para que le acompañen a sus chicos, ¿no? Perfecto. En la hora, ¿ok? Entonces nos Listo. vemos, disculpe que estoy así rápido porque tengo que ingresar ya al taller, ¿ok? Perfecto. Estamos ahí Entonces, presentes. Gracias. ok, nos vemos, profesor. Muchísimas gracias, A usted. chicos. Nos vemos. Hasta luego. Bye, bye. Bien, bien, gracias. Bien, chicos, ingresamos rápidamente. Cuídense, nos vemos en Ciencias Sociales a las 3 de la tarde, ¿eh?